¿Han buscado Esdras? ¿Sí? Esdras 9, tenganlo listo, por favor. Pero primero vamos a leer Romanos 8:29. Y como a Esdras ya lo hemos leído, yo hoy lo voy a leer en NBI. Recomendación mía es, cuando vamos a leer, siempre pasar por Reina Valera, los que tienen la Biblia textual, lo que tiene la NBI, y hay algunas Biblias que se llaman paráfrasis. Las paráfrasis son aquellas que expresan con mucho énfasis que son más fáciles de entender. ¿Sí? Palabra de Dios para todos, que sería PDT, lenguaje actual, nueva traducción viviente, son paráfrasis, no son traducciones, más allá que de una se llama nueva traducción viviente. Un ejemplo muy hermoso que había escuchado una vez y que yo lo reproduzco en el instituto cuando hablo de bibliología, dice, pero acá, esta que usted le dice paráfrasis, acá dice, esta no es una paráfrasis, esta es una traducción. Entonces, ¿en qué quedamos? Y mirá yo cómo estoy transpirado. Y es una publicidad al fin y al cabo es una publicidad. Y hay una publicidad que ustedes van a ver que hay algo para ponerse abajo de la axila que dice, pasa que no la puedo nombrar porque me van a hacer un juicio lo de Rexona. Rexona no te abandona durante, primero era 24, ¿no? Al final, a este último tiempo, 72 horas no te abandona Rexona. Supuestamente, ¿no? En tiempo de verano, 72 horas, te lo deja puesto así, listo, ya me puse Rexona, me bañé hoy, nos vemos el miércoles recién duchita, total tengo puesto Rexona. Al rato ya te abandonó. Entonces, las publicidades son publicidad y no quiere decir que sea real, ¿sí? Es importante que sepan que hay Biblias que son paráfrasis, no las tiren, no las descarten. Si hay lenguajes difíciles, a los que les cuesta entender, vayan ahí también, que eso le va a traer edificación y son traducciones más fidedignas. ¿Saben lo que sería una paráfrasis? O sea, cuando alguien escucha una frase de alguien y la dice, pero no se la acuerda de memoria. Entonces dice, bueno, te voy a parafrasear esto. Y lo tira como para que se entienda el significado, pero no quiere decir que sean las palabras puntualmente dichas. Entonces, tienen menos fidelidad. Las paráfrasis entonces son los lenguajes en la Biblia que ustedes son considerados los que más se comprenden, sirven para comprender, les sirve a los niños, les sirve a las personas que recién comienzan a leer la Biblia, pero los que vamos creciendo necesitamos ir más profundo y respetar las palabras que Dios ha querido decir, porque Él ha sido muy preciso, ¿no? Muy preciso. Vamos a Romanos 8:29 entonces. ¿Qué dice Romanos 8:29? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Solamente un versículo. Porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sean primogénitos entre muchos hermanos. Amén. A los que Dios conoció de antemano, los predestinó, ¿para qué?
para ser conformados o hechos conforme a la imagen de su Hijo. El sermón de hoy va a tener una connotación de hablar de la gracia de Dios y esta gracia buscando la santidad. Gracia para purificación. Porque el propósito de Dios es que si nosotros hemos creído en Él, podamos tener un entendimiento espiritual, que nosotros no creemos en Dios por ser muy inteligentes, que no creemos en Dios o por haber sido pobres o ricos, no creemos en el Señor por aquella enfermedad de la que fuimos sanados. Nosotros creemos en Dios por su gracia. Hay un montón de gente que quisiera creer en Dios, pero no puede creer. No han visto nada, no sienten nada, no lo pueden entender, ridiculizan la fe, pero algunos a ellos lo consideran un problema, o como son burlistas, entonces gente mala. La verdad es que la maldad habita en cada ser humano, en cada hombre y mujer, pero Dios por su gracia nos ha dado a su Hijo para incluirnos en Él. Solamente los que creemos en Él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cómo hacemos para creer? Los que creemos, también creemos por la gracia de Dios, no porque seamos talentosos, sino si nosotros nos consideraríamos talentosos por creer en el Señor, hay gente que ya nos hubiera sacado mucha más ventaja, porque hay gente que es más talentosa o más inteligente, los científicos encabezarían esa lista, pero ellos no pueden creer. Muchas personas no pueden creer. Yo puedo creer que fui predestinado, o sea que de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Él preparó a mi papá y a mi mamá y dijo después, mío eres tú. Entonces voy a necesitar también tener el entendimiento de saber de que Él tiene un propósito conmigo y es conformarme a la imagen de su Hijo. Dios nos acepta como le hemos conocido, nos acepta tal cual como le hemos conocido, pero no le gustamos del todo nosotros. Así como aquel padre recibe al hijo que estaba perdido, que se había ido de casa, lo recibe, lo abraza, pero no lo va a dejar con olor toda la vida. Hambriento, sucio, el Padre lo quiere limpiar. Esta es la gracia para purificación. Los que vamos a conocer a Cristo, vamos a desarrollar un entendimiento que es poder ver día a día lo que a Dios no le agrada de nosotros. Entonces, volviendo a leer esto, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recién cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Y para qué queremos verle? ¿Cuál es el propósito de verle? ¿Para pedirle una selfie? ¿O para pedirle un milagro? También podría ser. Una señal de su poder. Resulta que las Escrituras nos muestran que aquellas personas que pueden ver a Cristo, esas personas comienzan a manifestar una vida nueva en ellos. Es que el propósito de verle a Cristo es verle como le vio Isaías. ¿Te acordás, Gustavich, en aquella enseñanza que estuvimos? Isaías capítulo 6. Isaías
ve el trono y puede ver, y su reacción es: santo, santo, santo. Lo que dirán después los ángeles, o lo que se está diciendo al día de hoy en la eternidad de nuestro Señor. La reacción de las personas que ven a Dios no es fuerte, poderoso, milagroso, sino la reacción es santo. Y cuando pueden ver a Dios, como la reacción de Isaías o como la reacción de Simón, cuando Jesús transforma su pesca en algo maravilloso y extraordinario, es: alejate de mí, yo soy pecador. Lo demasiado santo. Isaías piensa que va a morir en aquel momento. Vamos a ver ahora Esdras, por favor. Capítulo 9, con una oración muy fuerte, ya que le traen la información a este hombre del por qué el pueblo está tan arruinado. Dice el capítulo 9 de Esdras en NBI: después de todo esto se me acercaron los jefes y me dijeron: el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y gobernantes. ¿Qué dice la reacción de Esdras? Cuando escuché esto, me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Me miran por un momento, por favor? El libro de Esdras no fue escrito o registrado de un día para el otro. No es que lo escribieron en una semana, 10 capítulos, cortito el libro, entonces rápidamente toma la historia. Recuerden que comienza con el edicto de Ciro, la reconstrucción del templo. Y acá no va a hablar de ese tiempo ya. El templo ya está reconstruido. Ya volvieron los repatriados, ya reconstruyeron el templo, pero Esdras aparece unos 80 años después. Estamos hablando del 470 antes de Cristo aproximadamente. O sea que los que reconstruyeron el templo siguen haciendo lo mismo. No es que ahora se está responsabilizando a los anteriores, a los que Dios le dio la gracia suficiente para que vuelvan y edifiquen en el tiempo de Zorobabel, ¿se acuerdan? Esdras ahora ya está en el tiempo de Nehemías, pero en el tiempo de Zorobabel, años antes. Lo que pasa es que nosotros acá decimos 50 años, 70, 80 y parece que la historia como que nos da lo mismo, pero 50 años para nosotros es un montón. Son años reales. Entonces pasó tiempo de la reconstrucción del templo, pero a Esdras en el 470, años después de la reconstrucción, le traen la información. Esdras, querido, los sacerdotes, los levitas, los gobernantes siguen haciendo lo mismo que antes. Recuerden cómo se llama este sermón: gracia para purificación.
para ser purificados. Ahora, Dios trae la gracia suficiente en la que Él permite inmerecidamente que el pueblo vuelva a edificar un lugar, que el pueblo vuelva a la tierra prometida, pero el pueblo, después de volver, sigue igual. Este es el contexto de Esdras. No es el mismo contexto del capítulo 1. Avanzó y él aparece en escena y a él le duele mucho que, habiendo visto tan miserable la historia de Israel, la historia de los judíos, cómo llegaron a este punto, ahora los judíos, habiendo recibido la gracia, estén haciendo lo mismo. ¿Podemos volver a leer para que vean que los repatriados son los que se casan otra vez con las mujeres que no les corresponde? Dice, después de todo esto, se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos, sino que practica las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. De entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto me rasgué la túnica, el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, me postré muy angustiado entonces por causa del pecado cometido por los repatriados. Se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Ahora seguimos. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios, y le dije en oración, Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza. Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido muy grande. Debido a nuestras maldades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje, la humillación, como nos sucede hasta hoy. Pero ahora tú, Señor y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en tu lugar santo. Has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz y nos has concedido un pequeño alivio en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado, Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes de Persia. Nos has dado nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas, y nos has brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Y ahora, digan ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decirte? No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos los profetas cuando nos advertiste. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos la han llenado con sus abominaciones. Por eso, no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se la dejen por herencia a sus descendientes para siempre. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades y de nuestra grave culpa, reconocemos que tú, Dios nuestro, no nos has dado el castigo que merecemos, sino que nos has dejado un remanente. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos
contrayendo matrimonio con las mujeres de estos pueblos que tienen prácticas abominables? ¿Acaso no sería justo que te enojaras con nosotros y nos destruyeras hasta no dejar remanente, ni que nadie escape? Señor, Dios de Israel, tú eres justo. Tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanente. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. Tremendo. Acá, muchos podríamos responsabilizar a Esdras, que él dice, sepárense, pero yo no veo eso. Lo que veo en el capítulo 10 es una reacción del pueblo al ver el dolor del sacerdote y el saber y conocer cuál sería la consecuencia de esta maldad. Entonces, es una reacción del pueblo después de decir, entonces hasta acá llegamos, no podemos seguir así. A mí me llama la atención, como calculo a ustedes, les puede llamar la atención, que Esdras, cuando se pone en oración, habla de nuestras maldades, nuestro pecado, pero él no se había casado con ninguna mujer. No lo había hecho él. Dice sacerdote, ¿verdad? Dice levitas. Pero no era él. Resulta que nosotros venimos de aquel legado sacerdotal, como Aarón intercede por el pueblo, los hijos, Eleazar, Finehés. Entonces, las personas ven a esos sacerdotes como cuando hacen alguna macana, entonces dicen, voy a ir al sacerdote para que él ore, para que él pida perdón por mí, como si fuese que en este tiempo hay sacrificios para hacer por el perdón de pecado. Nosotros por ahí arrastramos todavía, al ver líderes espirituales, vemos quizá este lineamiento levítico pensando en que los pastores o líderes son sacerdotes. Realmente, nosotros vamos a ver en Cristo Jesús, en la carta a los Hebreos, que solo Él es el sumo sacerdote. Y acá cuando vemos a Esdras, es la necesidad de la iglesia que pueda llegar a comprender que este es otro tiempo donde el sacerdocio ofrecía sacrificio por el perdón del pecado del pueblo, pero ahora, ¿ustedes ven algún animal para sacrificar? No hay animales para sacrificar. Tampoco esto, donde yo estoy parado, se llama altar, porque el lugar donde había esos sacrificios se llamaba altar. Ahora este lugar es un escenario, una plataforma solo para que me vean. ¿Qué quiere decir? Ya en este tiempo no hay atrios, lugar santo, lugar santísimo. No es así. No lo es. Estoy tratando de ser calmado para llevarlos a donde los quiero dirigir. Mirá, una vez alguien contaba la historia sobre la gracia en este mundo que está desprovisto de gracia, donde cada vez que uno ve a alguien que se equivoca o comete pecado, puede que se le tiren encima a lastimarlo, a condenarlo, a condenarla. Y alguien dijo, a través de una historia que se le ocurrió y la puso en un libro, de que hubo una persona que se portó muy mal con sus padres. Vamos a poner que era un chico adicto o una jovencita que comenzó la prostitución. Lo pongamos así como que
es algo que a los padres les pueda llegar a recontra ofender, a doler. Por ahí alguien puede reaccionar y decir que no vuelva más por la casa, este no es mi hijo, esta no es mi hija, me hace pasar vergüenza porque encima para mantener su adicción tiene que robar, tiene que delinquir, entonces yo no lo quiero ver más. O la chica, todo el mundo habla mal de ella y de su familia, ensució el apellido. Entonces, la reacción de esta persona que conoce cómo son sus padres, antes que alguien le diga algo, reacciona y no vuelve más a su casa. No vuelve nunca más porque sabe que estará todo mal. Entonces su estilo de vida es irse a otro lado y hacer lo que quiere hacer. Resulta que le van llegando noticias a los padres de lo que hace su hijito, su hijita. Entonces vamos a poner que ese hijito se llama Luis, pero no es Will Capitas. O no sé. Pongamos un nombre que lo pueden tener muchos. Su nombre artístico es Luis. Al hombre se le ocurre, lo extraña tanto a su hijo, que pone un aviso clasificado cuando se entera la fea vida que está llevando. Y dice: Luis, te espero en el Café 25 a las 10 de la mañana. Tu padre sabe todo lo que hiciste, sabe todo lo que haces, pero tu padre te perdona. Tu papá quiere estar con vos. Entonces, Luis, que ve todos los días los clasificados, ¿no?, ve el aviso y el martes a las 10 de la mañana que se tenían que encontrar ellos. Entonces Luis agarra, se levanta tempranito, va limpito porque quiere ver a su papá. Pero resulta que cuando va llegando al Café 25 hay una larga fila de Luis. Parece que es una entrevista de trabajo de los buenos. O no sé, inscribirse para Operación Triunfo o La Voz Argentina. 5 cuadras y empieza a ver que la fila termina en el mismo bar. Entonces todos los que están en la fila se llaman Luis. El padre no había especificado el apellido, cómo era su nombre. Lo que resulta ser es que ese montón de Luises necesitaban la gracia de su papá. Y todos pensaban que podían ser ellos. Entonces estaban todos ahí esperando a ver si era su papá el que le había escrito o no. Cuando nosotros analizamos, así como yo les pedí hace un ratito, la maldad que hemos cometido, el pecado que nos asedia, puede llegar a pasar de que cuando hemos conocido la gracia de Cristo, creemos que la hemos conocido, pero después esa gracia sea una aparente razón para seguir haciéndolo, para seguir ofendiendo a Dios. Total, Dios perdona. Dicen que algunos tienen el dicho: el que peca y reza empata. ¿Qué opinan de ustedes? ¿Están de acuerdo con eso? ¿El que peca y reza empata? Yo me pongo a pensar en todo esto. No me gusta acelerar la reunión porque estoy colgadísimo pensando. El que peca y reza empata. ¿Qué opinan? ¿Será o no será? ¿Sí o no? Yo naturalmente diría: no, eso es un abuso de la gracia.
Sabés que vas a pecar, total, después el domingo me congrego otra vez, pido perdón y ya está. Hice desastre, pero me congregué, oré, me arrepentí, empaté. Ahora diría, depende. Depende cómo has pecado. Si lo digo en un entendimiento natural, el que peca y reza empata es un abuso de la gracia. En un entendimiento espiritual, son las personas que hacen algo que saben que le ofende a Dios, pero nunca lo quisieron hacer. Que no nos acostumbramos y que no queremos volver a vivir lo mismo, la misma ruina, el mismo salvajismo familiar, el mismo desorden en nuestros horarios, la misma distorsión, la misma violencia. Ya no queremos lo mismo, no buscamos lo mismo. Entonces, después que he orado, Dios me ha purificado y me ha limpiado y me sigue transformando. Quiero decir que nosotros vamos a ver a Esdras muy dolorido, con mucha tristeza, por ver a la gente que ya conoció la gracia y siguió igual, volvió a hacer lo mismo. Dirá Pedro, años más adelante, comió el vómito, el perro. Lo que vomitó, lo que no le sirvió, lo volvió a tragar. Es terrible. Ahora hay algunos términos que ustedes lo van a destacar un poquito cuando vuelvan a su casa y vuelvan a leer este capítulo. Que dice, Dios nos ha dejado ver una pequeña luz, una luz de esperanza por la cual por un tiempito nos han dado un poco de alivio. En aquel tiempo fue una pequeña luz. En nuestro tiempo, la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. No es una pequeña luz. Dios nos dio la luz del mundo. O sea que si yo me lo imagino a Esdras entre nosotros, ¿no? Habiendo visto que Dios lo dejó concluir un templo, ¿cómo puedo decir para no parecer irrespetuoso? Medio cholito nomás. Completarlo. Un poco de alivio. El templo segundo ese ya no tiene la misma gloria que el anterior, pero Esdras está agradecido por la gracia de Dios. Ahora, si Esdras estuviera entre nosotros, viendo lo que hemos visto nosotros, conociendo que no es una pequeña luz, sino la luz de Cristo, todo lo que habían profetizado, cumplido en Cristo, en su sacrificio, y que ahora Él es el templo, y nos incluye en su cuerpo, y nos quiere conformar el Padre conforme a la imagen de su Hijo. Si se rasgó la vestidura, se sacó los pelos, se arrancó la barba, ¿cuál sería la reacción de Esdras al vernos a nosotros pasar un día sin oración? ¿Cuál sería la reacción de este sacerdote que nos ve perder tanto tiempo y perder las oportunidades y dilapidar a veces la gracia que hemos recibido por no amar la santidad, no habernos arrepentido realmente? Entonces, no estamos en tiempos de Esdras, menos mal que no va a aparecer ese viejito, porque me parece que algo iba a pasar.
Vamos a Hebreos, capítulo 4. Dice 4, 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero tiene una diferencia, no es como Esdras, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a Juan, primera carta de Juan, capítulo 1. Uno dirá, en el Nuevo Testamento, qué bacana. Yo pensé que era todo más fácil. Dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¡Ah! ¡Qué sutil! Primera carta de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Estos textos sería bueno que no estén, pero están. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. De paso. ¿Hemos leído juntos, hermanos? Ahora, ¿cómo nos deja esto? Yo leo Juan, primera de Juan 3, 8, 9 y 10. La primera pregunta que se me viene a la cabeza es, al final, entonces, ¿de quién soy? Si somos sinceros, dice sí o no. El que practica el pecado es del diablo. Chao. ¿Te gusta bien? Y encima dice algo, porque el que nació de Dios no puede, o sea, no dice ahí, no debe hacerlo. No puede, no le sale. No puede practicar el pecado. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a llevar? ¿De quién soy? ¿De quién soy? ¿Cómo puede decir que no puede practicar? Y yo, y lo de esta semana, y lo de la semana pasada, ¿cómo es la historia? Acá, lo que está diciendo el apóstol Juan es, no es que no peca, sino que no trata de perfeccionarse en ese pecado. Tenés que aprender a mentir, dirán algunos. Aprender a mentir es practicar pecado. Eso es practicar pecado, ¿sabían? Hay gente que no sabe mentir, ¿verdad?
Qué bueno, no traten de aprender. Pero ¿sabes qué pasa? Eso deja al descubierto quiénes somos nosotros. El practicarlo es querer perfeccionarnos para seguir tapándolo, encubriéndolo. Y Satanás es el padre de mentira, habita en oscuridad y le encanta que nosotros sigamos tapando nuestra oscuridad porque sabe que ahí nos va a reventar a nosotros. Entonces, la gracia que hemos recibido de Dios no es una gracia que a nosotros nos dice, estás perdonado, seguí así. Sino que el llamamiento que vemos en Esdras nosotros es decir, muchachos, ¿hasta dónde habías llegado vos con la vida que llevabas? ¿Cómo puede ser que ahora seamos incluidos en el cuerpo? La gloria es muchísimo, pero muchísimo, muy superior al templo que tenía Salomón. Nosotros vivimos en la gloria de Dios, habitamos Cristo, Él habita en nosotros. ¿Cómo puede ser que habiendo visto esto, Señor, sos muy piadoso, la verdad? ¿Cuál es la piedad de Dios? Que nos da una nueva oportunidad. La oportunidad que tenemos hoy de volver a hacer las cosas nuevamente, buscando su gloria, menos pecado, menos maldad, traerá menos miseria, menos corrupción. Mirá, la lucha va a ser eterna. Depende de la edad, depende de la crianza, depende de cuánto hayamos alimentado la carne. Es una pulseada que dura una vida, dirá Ulises de Rescate. Pero ¿sabés cuándo las cosas van tomando ese peso específico? Cuando nos ponemos a analizar las consecuencias. Haber ido el otro día a Nueva Esperanza, como les decía, y a ustedes, hermanos, estamos acá entre personas, algunas con conocimiento de causa, otras no las sé, pero acá hay un altísimo porcentaje de personas que han sido abusadas. Algunos, violaciones, manoseos, usados. ¿Y sabés qué es lo que hace nuestro enemigo? Nos mete en la cabeza, ¿y Dios dónde estaba en aquel momento? Dios no te cuidó. Dios no hizo nada. Entonces el planteo que yo le hago a Nueva Esperanza, y hoy lo hago acá, es decir, ¿qué pasaría si ahora, en este momento, empezamos a creer que Dios nunca ha querido que eso te suceda? Dios nunca quiso que te pase eso. Dios nunca quiso. Pero pasó. ¿Qué pasó, pastor? Es que vos no sos una persona descolgada que nació de la nada, que apareció de un huevito. Venimos con herencia de pecado. Y después que yo me muera y después que ustedes se mueran, si antes no viene el Señor a buscarnos, dejaremos herencia de más pecado o de menos pecado, pero herencia en fin. Podemos dejar plata, pero puedo ser el dueño de una industria o de trata de personas. Y puedo dejar dinero, pero dejo una herencia de mugre en mi sociedad, para mi familia. Puedo ser el dueño o puedo ser un narcotraficante y decir, bueno, pero vivió bien y dejó herencia. ¿Qué herencia dejé? Un tendal de muertos. Herencia de pecado. Entonces, créeme que la herencia que vos dejes la va a agarrar tu hijo, la va a agarrar tu hija, tu familia, tus nietos, los hijos de tus nietos. Las violaciones, los abusos, de lo que tanto te has quejado toda la vida, no va a parar nunca. Porque la paga del pecado es muerte.
¿Qué es lo que necesitamos, hermanos queridos, para completar esto? No nos vamos a emocionar hoy con esta enseñanza. Es solamente para meditar. Es analizar hasta dónde nos ha llevado el pecado, a dónde nos dejó. Porque lo que hemos vivido nosotros ha sido producto de eso. Entonces, como lo decía la otra vez, lo digo ahora, hermanos queridos, si tenemos familia, padre, madre, hijos, los hijos duermen en su casa y duermen solos. No lo metemos con primito, con tío, con sobrino, pero es de mucha confianza, no lo metemos en ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque ni esa persona, ni vos, ni tu hijo, ni tu hija, saben lo que pueden llegar a ser capaz de hacer, porque el pecado habita en la persona. Pero es cristiano, pastor, no importa, no importa. Creen en Cristo, pero Cristo todavía es inmenso lo que necesita crecer en aquella persona, lo que necesita crecer en nosotros. Mientras tanto, no nos confiamos. Entonces, camita separada, ustedes, nosotros, con cuidado, caminando en puntita de pie. Porque ninguno de nosotros, los que estamos congregados acá, queremos recibir esa herencia de pecado. Lo que Esdras se rasga las vestiduras, se saca los pelos, se saca la barba, es porque Esdras conoce a Dios y sabe cómo Dios obra en consecuencia de la desobediencia del pueblo. Y esa consecuencia Esdras no quería para el pueblo. Pero Dios se suple a sí mismo. Y para que nosotros no paguemos la consecuencia, la justicia de nuestro Dios cayó sobre su Hijo. Esa es la luz que hemos visto nosotros, la luz que vino al mundo. La justicia de Dios de la cual habla la carta a los romanos cae sobre su Hijo, no cae sobre nosotros. Ahora, si Esdras atravesara la historia y vendría a nuestra reunión, y después se va a nuestra casa cuando termine la reunión y vuelva a estar en esa ronda de mates, y vuelva a estar en esas charlas, y vuelva a estar en el baño con nosotros, o vuelva a estar en algún lugar donde estemos solos, ¿qué dirá el sacerdote Esdras después de semejante luz que hemos visto? Por eso, hermanos queridos, no predicaremos prosperidad, predicamos arrepentimiento. Predicamos arrepentimiento. Que Dios nos limpie, que Dios nos transforme y que la gracia que hemos recibido sea una gracia para purificación. No podemos volver a lo mismo. No volvamos a lo mismo. No volvamos a lo mismo. Les invito a que nos pongamos de pie. A diferencia del tiempo de ese sacerdocio levítico, ellos estaban desposeídos, sostenidos por el pueblo, representaban a Dios en la tierra. En este tiempo, Dios ha hecho que los pastores sean parte del mismo cuerpo de Cristo, y aunque muchas veces vamos a escuchar de que somos los representantes de Dios en la tierra, el representante de Dios en la tierra es Jesucristo. Lo mismo que están buscando ustedes es lo mismo que estoy buscando yo, es lo mismo que estamos buscando como familia. Lo mismo que estamos buscando. Salimos a trabajar, a veces hay más plata, a veces hay menos plata, a veces estamos más estresados, a veces menos estresados. La misma lucha que tienen ustedes es la lucha que tenemos nosotros contra el pecado. Tenemos un sumo sacerdote al que vamos, pero ese sacerdocio como el de Esdras ya no.
la oración del pastor que ustedes tienen no vale más que la oración de ustedes. Esto es lo que hicimos en aquel tiempo cuando hablamos de las ofrendas y le decíamos, hermano, cuando ustedes tengan para ofrendar, no esperen que alguien le ponga la mano o como que le bendiga las manos o le ponga un poquito de aceite. No, el poder no lo tenemos nosotros. Dios nos dio a su Hijo y no hay mediador en este mundo sino solamente Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No vale más la oración de un hombre común y corriente igual que ustedes. Entonces, ¿la intención cuál es? Dejar de poner la vista en personas comunes y corrientes. Dios nos ha llamado, nos ha hecho parte de su cuerpo, pero la misma lucha que ustedes tienen de ir contra el pecado día a día es la lucha que vamos a arrastrar nosotros también. Esas pulsadas. Entonces, no podemos edificar nosotros una imagen o idealizar a una persona por el conocimiento de Cristo que en realidad se va dando progresivamente en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la intención otra vez es conducir otra vez a la iglesia a Cristo, que podamos encontrarnos con nuestro Señor en oración, en la búsqueda, en aquellos devocionales. No esperen que vengan a la reunión para recibir una palabra de esperanza. Si Dios puede hablar con nosotros por medio de las Escrituras, en la oración, Dios habla. Entonces, si bajamos entre nosotros las expectativas de lo que esperamos de los demás y realmente podemos buscar en Cristo nuestra plenitud, entonces quizás estemos hablando de una mayor madurez para la iglesia. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra y también nos despedimos ya que cada uno tendrá sus quehaceres. Querido Padre, me siento honrado por poder haber compartido esto y con el compromiso de pedir que toda la iglesia ore los unos por los otros, habiendo visto semejante manifestación de tu gloria, habiendo conocido a Cristo, el Salvador, la luz del mundo. No podemos, Señor, retroceder, no podemos volver a lo mismo, no podemos practicar el pecado si te hemos conocido de verdad. Por lo tanto, Señor, es una necesidad, Padre eterno, que nos reveles a Cristo más y más y más, Señor. Queremos conocerle más en la intimidad, ir muy profundo, Señor. Poder llorar otra vez en ese lugar secreto, poder sentirnos gozosos, que nos hagas conocer las cosas que otros no conocen. Que cada vez que leamos las Escrituras, poder ver algo mucho más precioso, más glorioso, que nuestro tesoro sea Cristo, Señor. Eso anhelamos. Por medio de tu Espíritu Santo manifestá, Señor, la imagen de tu Hijo en nuestra vida. Llévanos, Señor, al arrepentimiento, que no nos dé lo mismo como cuando Esdras se enteró de que el pueblo estaba volviendo y reaccionó con una reacción. Yo no pido que nadie se rompa la ropa ni que se saque los pelos, pero que no nos dé lo mismo, Señor. Que no nos dé igual. Habiendo entregado la vida de tu Hijo por nosotros, Señor. Por favor, Padre, anhelamos buscar la santidad, vivir en santidad. Señor, no queremos recibir la herencia desordenada que habíamos recibido. Queremos que cada día la herencia vaya creciendo para los que vendrán. Una herencia espiritual, una herencia eterna, Señor. No pensar solo en nosotros, sino más puras nuestras generaciones, más limpios, Señor. Más limpios nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Que no vayan a luchar siempre con lo mismo que hemos luchado nosotros, sino que día a día ellos, Señor, ya estén preparados para otra tarea, para otra obra en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por limpiarnos. Gracias por salvarnos. Te adoramos, Señor. Te pedimos, por favor, que nadie olvide lo que hemos compartido hoy
y que no volvamos al mismo lugar, sino que la gracia que hemos recibido sea una gracia que purifica. Gracias por las ofrendas, gracias por todo lo que ofrecen con alegría, Señor, no para que nadie se sienta mal, sino que lo hacen porque quieren ver el avance de tu reino, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Que tengan un hermoso día, hermanos queridos. Gracias y paz.